Ok, bueno, por ahí vamos a ver estos últimos dos temas que faltaron de ver en la exposición porque no nos alcanzó el tiempo ahí en clase. Entonces vamos a ver lo que es el op art y el pop art, que son dos cosas diferentes, casi iguales de nombre. Pero bueno, está históricamente el op art, que de su nombre viene de como esa abreviatura de optical art, ¿no? Que salió por ahí en los 50 en Estados Unidos, si mal no recuerdan, o bueno, si conocen ahí un poco más o menos de la historia también de diseño. En los 50 fue también como una especie de boom también en parte del diseño industrial, donde salieron muchos clásicos ahí de carros, modelos de los 50, refrigeradores, cosas de objetos de los años 50, pues se quedaron como influyendo en el diseño industrial de muchos, sobre todo electrodomésticos. Y pues venía como esta parte todavía pues como de la posguerra, ¿no? En estos tiempos de los baby boomers y todo este movimiento que pues la gente ya estaba como acomodándose ya después de la Segunda Guerra Mundial, y pues ya habían pasado ciertos años ya como de recuperación, ¿no? Entonces ya había mucha influencia también en el arte, y en los 50 pues en el diseño en general está esta cuestión de también de movimientos artísticos, ¿no? Está el op art, que hasta los 60 fue que también estuvo como etiquetado. Ya saben que en los medios que siempre hay algo que detona el nombre, así que por los efectos ópticos que se crean ahí con las curvas, pues también hay cerebralmente un efecto, ¿no? Y que la misma vista es como engañada. Y bueno, surgió este optical art. Por primera vez se usó ese término en la revista Times, y por eso también pues ya fue como etiquetarlo ya definitivamente. Y pues básicamente utilizando líneas y figuras pues se hacen efectos ópticos que pues engañan al cerebro más que al ojo, ¿no? Porque pues, nosotros estamos acostumbrados a ver ciertas líneas en perspectiva que nos generan una información en el cerebro que nos hace pensar que hay curvaturas o que hay un espacio ahí, ¿no? Entonces es parte de esto. El manifiesto o ideología un poco dentro del op art, pues está pues la parte pues de que hay un digamos un esfuerzo por crear estas sensaciones, estas ilusiones. Este estilo de pintura pues no, en los críticos no creo como una sensación muy buena, si más bien era como menospreciado, diciendo que eran nada más trucos ópticos. Pero bueno, los artistas más bien quieren experimentar, quieren hacer estos juegos de líneas simulando volúmenes y cosas de este tipo, y pues la llevan al límite, ¿no? Aquí, como dice en la presentación, la capacidad inventiva de nuestra percepción, y por eso ya cuando llega el arte cinético, que son obras que se ven con distintos movimientos, les digo, en los años 50 pues ya creció más este tipo de arte y se pudieron expresar más cosas, ¿no? Sin dejar de lado pues como la sorpresa que se crea en el espectador, ¿no? Como ya había comentado, ahí está en la revista Time fue donde se acuñó o se le etiquetó ya con ese nombre, muy históricamente por el espectáculo que se hizo ahí de Optical Paintings en el Martin Jackson Gallery,
algo que presentaba ahí Julian Stanksak. Y pues era al principio, pues no, si no estaba así etiquetado, pues estaba más bien como en la onda del arte abstracto, ¿no? Y digamos que también es como del juego matemático en la pues en la ilustración o en la pintura, ¿no? Vemos ahí principales artistas, no solo de Estados Unidos. Está Víctor Vasarely de Hungría, Brigitte Riley, que sí es de Estados Unidos, y no sé si hayan escuchado este nombre, Antonio Lizarazu, que pues también es como de los conocidos, ¿no? de este movimiento, ¿no? Aquí si notan, pues ya también podríamos ver que más que mezclado en la parte artística está la cuestión, pues como más mezclado en el diseño, ¿no? O sea, no sé si en algunos de los movimientos de vanguardia está esta como fusión, o como le llamamos ya en la clase, y falsa dicotomía, porque no, aquí como que en la experimentación ya ni se sabe que si es parte del diseño. Si hubiera salido como parte del diseño gráfico, a lo mejor hubiera sido mucho mejor criticado, ¿no? Que si parte del ambiente artístico, pues ahí como que ya empiezan los celos y empiezan ahí pues el cuestionamiento, qué es arte o qué no es arte. Entonces aquí pues como podemos ver también en los trabajos de Brigitte Lewis, que es esta pintora inglesa, pues ha hecho trabajos destacados para este movimiento. Hizo configuraciones de formas abstractas para sus obras ahí, y pues obviamente crean estos efectos dinámicos, ¿no? Que más por el tamaño, también como el tipo de obra más digamos más grande, pues se crean estos efectos visuales cuando los tienes casi en todo el cuadrante de la vista, ¿no? Entonces pues como pueden ver ustedes aquí en la foto de acá, pues se crean ilusiones como de volumen en el suelo, en el piso, con el solo hecho de ser pintados, ¿no? Entonces también está la pintora italiana Marina Polonio, que también en los 60 hizo esa parte de introducirse con su obra al Op Art. Y bueno, pues se hicieron populares. También pues acuérdense que en esta década de los 60s y 70s, pues fue como el inicio también del movimiento hippie. Así es que también pues unido un poco a la psicodelia y todo eso que se está experimentando con el LSD y todas esas drogas, pues era también ahí como unas experiencias artísticas ahí un poco en esta parte visual, ¿no? Y pues yo creo que se generó les digo, yo siento que es como más parte o más integrado al diseño gráfico que al arte, ¿no? Porque sí está a veces como muy simple para estar en la categoría del arte, pero bueno, está como esta parte de la experimentación, ¿no? Que acá pues ya llega como a integrarse mejor a la parte del diseño en general, incluso en la parte del cine, ¿no? Utilizando este tipo de efectos visuales, incluso por Edgar Wright, que pues es un director que utilizaba esto en sus tomas para crear pues diferentes sensaciones, ¿no? De vértigo y como para marearte un poco en ese sentido. Y bueno, Christopher Nolan lo usó en la película de Prestige, y pues es también como estas partes de efectos visuales que les digo que son como engañar al cerebro más que al ojo, ¿no? Y bueno, está la parte de ser como una imagen estática, pero
con ese efecto de movimiento, ¿no? Y de perspectiva. En muchos de los casos están en blanco y negro, básicamente es a base de figuras geométricas y creando esta sensación volumétrica que a veces no existe, pero que el mismo cerebro la va generando, ¿no? Entonces puede ser como configurada como si fueran cubos, utilizando color, se pueden ver como sobre relieve o sobre relieve, como este efecto que también venía muy de la teoría de Gestalt, ¿no? Un poco ahí en esa mezcla. Y pues vean también ahí, por ejemplo, ya en el uso de colores, pues también se puede ver como relacionado con lo psicotrópico, ¿no? Entonces, digo psicotrópico, ¿no? Entonces esa sería parte de lo que se conoció como el Op Art. Y aparte pues está el Pop Art, ¿no? Que también en los años 50 nace en Inglaterra y también en Estados Unidos, también como una respuesta de reacción a muchos tipos pues ya de movimientos existentes, ¿no? Como el expresionismo abstracto, que pues no era como muy que se le denominaba como que no era muy entendible o muy, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, muy digerible para la persona de a pie, ¿no? Y entonces pues acá se fueron al otro extremo. Y bueno, pues fue como crear de la parte popular, por eso se llama pop art, como de tomar de la cultura pop cualquier cosa para generar una pieza de arte, que yo la veo también igual más integrada al diseño. Y entonces pues aquí está la parte del manifiesto, que puede afirmarse que es un resultado de un estilo de vida, una manifestación plástica de una cultura, ¿no? O sea, como el capitalismo extremo, ¿no? Así del consumismo, que ya pues, se ve más influenciada por la tecnología, el consumo, la moda, donde pues, los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie, acá, como dice acá. Y este movimiento pues, trata también de ir como contra el status quo o el establishment, ¿no? Y entonces pues es como una expresión de rebeldía, decir, bueno, esto también es arte, de rebelarse un poco contra pues lo académico básico. Y pues es también más que como una postura, ¿no? Por si lo podemos ver ahí ya en el resultado, como algunos yo creo que conocerán ya el trabajo de Andy Warhol, que fue uno de los más famosos, pues está muy relacionado con la publicidad, como con las técnicas que se usaban ahí para los carteles, y pues se mostró más como un arte y como una postura, que yo creo que como en arte en sí, ¿no? Y si pueden investigar más, pues saben que son pues como que está más relacionado con ese tipo de cosas, ¿no? Pues principales artistas, como mencionan aquí, Andy Warhol, que es uno de los más conocidos, no es el único. Y fíjense que Andrew Warhol, o Warhola, pues se apellidaba así, ya después quedó como Andy Warhol en su nombre de artista. Se dedicaba mucho a hacer como ilustraciones, podríamos decir así, cute para revistas de moda, y hacía como montajitos, collages y cosas que se incluían pues ahí en los artículos de la revista, como parte del diseño editorial, que yo creo que pues de ahí es, ¿no? Es como esa parte. Ya después como que él entendió que el negocio estaba más en este lado del arte, más que en el del diseño editorial, y
y empezó a filtrarse con más en el mundo artístico en general, ¿no? Con cantantes, con actores y todo esto de ahí por Hollywood, y empezó en Nueva York pues a buscar a todo este ambiente, y luego ya llega con esta propuesta artística, ¿no? Está también Tom Wasserman, Roy Fox y Richard Hamilton. Ahorita vemos también una pareja de artistas que está como en la misma onda. Si se fijan, el trabajo de Roy Fox pues básicamente es cómic, ¿no? Entonces pues son esas mismas técnicas que son de ilustración más bien, ¿no? Y ya ellos se filtran más en el aspecto del arte o en ese ambiente, ¿no? Y entonces también cuentan con muy buenos representantes o muy buen management que los llevan a vender muy bien su trabajo en los diferentes ambientes, ¿no? Y se vendía muy bien, claro que sí, eso sí tenía muy el pop art, ¿no? Y entonces, bueno, hay esta primera fase en que hay algunos que estaban en el expresionismo abstracto, y ya en a lo mejor de los 50 y ya se van pasando en los 60 acá a lo que sería el pop art, perdón. Y pues por ejemplo estos dos pintores eran pareja ahí, y según tengo entendido, Rauschenberg y Jones, y bueno, ellos también hacen como su aportación como digamos a la primera fase, Jasper Jones y Robert Rauschenberg, y pues ya entran ahí en lo que sería el pre-pop, ¿no? Como una parte ahí como en la cronología, ¿no? Ya después digamos que en los 50, digamos que empieza el crecimiento o el apogeo ya del pop art, y como comento aquí, en esos tiempos no había Photoshop, no había todo era base de preprensa. Muchos artistas, que más bien que los dibujantes, empiezan a brincar del dibujo artístico publicitario, y les digo, del diseño editorial, cartelistas, y muchos pues ven la oportunidad, dijeron pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y todo este trabajo pues tenía parte de artesanía, porque pues la serigrafía, lo que es el offset y toda esta parte de la producción o reproducción en papel y para imprimir, toda esta parte pues era totalmente a base de fotocomposición, como en la impresión de revistas, o lo que es el offset, ¿no? De imprimir primero en placas que son con un tratamiento químico, y luego ya se imprime igual, pues ya con unas mallas tipo serigrafía. Y bueno, así fue como también brincaron de ese ambiente hacia el pop art, ¿no? Entonces ya en la tercera fase, ya en la década de los 60, pues digamos que el pop americano va en una extensión hasta Nueva York, hasta la costa oeste y Canadá. Más tarde ya también va a Europa, y bueno, esa es ya como la fase final, en que también pues ya estaba muy inmiscuido todos estos artistas también en el ambiente artístico general, ¿no? Pues se juntaban ahí con los cantantes, con los actores, y se volvieron, yo creo era también parte de las primeros como de artistas de celebridad, ¿no? Así en esto de ser cubiertos por pues no sé, de la televisión, incluso las revistas de chismes, todo, pues se volvieron unas celebridades, ¿no? Así como era Dalí un poco, ¿no? Pero ya como en esta era de los 60, ¿no? Se dio pues ya en esta parte donde estaba la guerra de Vietnam,
y pues ya la guerra de Vietnam termina en el 73, pues ya fue ya como la última etapa del pop art de los 60s. Y pues ya en los 70s pues ya había pasado pues la moda del pop art, ¿no? Sigue teniendo gran venta aún a pesar de los tiempos, pero bueno, queda esa parte ahí muy marcada. Algunas mujeres que participaron aquí fue Marjorie Strider, que aquí como ven en los trabajos que tenía, pues estaba incluyendo también cosas tridimensionales o obra como compuesta entre, digamos, o técnica mixta que pintada con colores muy planos, que era básicamente lo que hacía mucho el pop art, muy inspirada en lo que es la forma femenina, y luego también pues ponía ahí forma volumétrica, ¿no? Así, yo creo alguno de los pues de las obras más famosas es esta que aparece aquí de la mujer del bikini verde, Green Strips, digo Green Triptych, que pues si ustedes saben o reconocen digamos lo que son las pin-up girls, pues ya saben, como que utiliza mucho esa figura de mujer pin-up, ¿no? Entonces aquí en una de sus obras pues está esta pues ya con el bikini, pues también trae el busto ya sobre relieve, y ya manejaba, ella pues sí tenía esta como parte de utilizar una mezcla de tridimensional con su pintura, ¿no? Entonces una de las obras más famosas de la Latte Campbells como representativa, al igual que el cuadro de Marilyn Monroe, que pues era básicamente impresiones serigráficas en que pues se utilizaban colores planos, a veces pues no había brochazo ni nada, pues eran técnicas diferentes. En esta de Campbell's también hay una anécdota en cuanto a que pues por ejemplo Andy Warhol tenía un taller en el cual tenía muchos pues eran los que hacían realmente el trabajo. Él daba la idea y por ejemplo dice que uno de sus representantes pues está platicando con él y decía que pues ya no hallaba ni qué hacer, ¿no? Entonces como que pidiendo inspiración le dijo, pues qué hago, qué estará bueno hacer que tenga buena venta. Y entonces ya que volteó el representante de él y agarró la Latte Campbell's y le dijo, pues haz esto, ¿no? Pues es como en la línea. Y sí, efectivamente se convirtió en uno casi de los íconos del pop art, ya posterior a aquellas reproducciones múltiples de color de la figura del rostro de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces pues tiene estas características mucho por ejemplo, esta impresión de aquí abajo utilizaba técnicas de offset para hacer diferentes tonalidades por puntos, ¿no? Así como se hace en el clásico cómic, ¿no? Entonces pues fue también utilizar ya técnicas conocidas en el ámbito comercial, como en las revistas, en la serigrafía, etcétera. Y también pues en la parte escultural pues ya se pueden utilizar cosas que pudieran hacer cosas tridimensionales como goma espuma o poliéster y todo esto, ¿no? Entonces por eso se le titula pop art, porque tiene esa parte de ser como lo común, ¿no? Pero está catalogado y hecho por eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con el pop art? Pues que obviamente
tenía más punch comercial que otra cosa y venía muy del diseño editorial. Entonces básicamente lo que pasó fue que se reconectan y tienen este romance que subsiste hasta el día de hoy, ¿no? La mayoría de diseño que vemos ahí pues tiene esta parte que ya se distingue como retro, muy influenciado por este tipo de lo que conocemos como el pop art. Incluso pues podemos ver que regresa a la moda y luego se vuelve a ir y luego regresa, etcétera, ¿no? Son cosas que ya se volvieron clásicos y que venían mucho de la gráfica publicitaria, pues simplemente regresaron con todo el poder, ¿no? Entonces yo creo que pues esta parte surgió del mismo diseño gráfico editorial y pues de ahí se nutrió y luego ya terminó como en esa misma línea, ¿no? Entonces este era otro tema que pues falta de ver. Aquí ya lo estamos viendo y muy conocido. Yo creo que ustedes también ya lo logran identificar. Y bueno, pues hasta aquí este video.